¿Crees que de alguna manera la relación que tienes con tus padres condiciona las relaciones que tienes en tu vida? Al final de este vídeo te dejaré más contenido adicional para que puedas echar un ojo a otras opiniones, a otras maneras, a otros compartires. Bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo, mi primer vídeo aquí en Project Ananda. Mi nombre es Bea. Mi pasión es cantar y me dedico a escribir canciones, compartirlas y también a compartir en mi proyecto Beat Yoga. Tienes más información en el vídeo de la bio, donde puedes pulsar para conocerme un poco más. Formo parte de Project Ananda, que es una comunidad online de personas que compartimos aprendizajes y experiencias de vida para inspirarnos y ayudarnos mutuamente en el camino. Y es un regalo ser parte de esta comunidad y poder estar aquí para compartirte humildemente desde mi experiencia y desde mi camino algunos de los temas que voy a ir eligiendo para tratar. Si quieres estar al tanto de todo, te animo a que te suscribas al canal y que nos sigas en nuestras redes sociales para no perderte ninguno de los vídeos que vamos a estar compartiendo. Te hacía una pregunta hace un momento. ¿Crees que las relaciones que tienes con tus padres condicionan las relaciones que tienes en tu vida? Vamos a hablar en profundidad de este tema, porque para mí es algo bastante importante, en lo que he indagado durante mucho tiempo a través de, sobre todo de hacerme consciente de la relación que he tenido a lo largo de mi vida con mis padres y que tengo actualmente con mis padres. Y vamos a ir al momento cumbre en el que me di cuenta que realmente las relaciones que tenía con mis padres efectivamente condicionaban las relaciones que tenía, ¿no? En ese momento que iba desarrollando, las relaciones personales con conocidos, amigos, amigas, parejas, trabajo. Y esto me lleva a otra pregunta. Yo aquí voy a compartir totalmente desde mi sentir, desde algo que es un tema importante para mí y que en el que todavía estoy trabajando y todavía voy como puliendo, ¿no? Ahondando dentro de eso para entender más sobre mí, sobre ellos, sobre la relación que se ha creado en base a la relación que cada uno tenemos con nosotros mismos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver con los traumas que traemos con nosotros por las situaciones que hemos vivido. Sobre todo, para mí tiene que ver con los traumas infantiles, y aquí lo llevo a los traumas generados por las relaciones con nuestros padres, por las carencias o por la sobredosis que hemos tenido, ¿no? De algunas necesidades cubiertas, otras no cubiertas. Es algo que tenemos todos. Quiero como desgranarlo bastante bien para que se entienda. Para mí las cosas esenciales aquí serían que realmente todos tenemos un camino, un recorrido de vida, ¿no? Ellos, mis padres, tuvieron el suyo y en base a su camino desarrollaron de la mejor manera posible. Ahora lo veo así, aunque he tenido momentos en la vida en los que no lo veía así, muchos, y hasta hace relativamente poco, ¿no? En la que les hacía responsables de cosas que realmente yo podía hacerme cargo en este momento, ¿no?
pero creo que durante mucho tiempo es mucho más sencillo como responsabilizar a otros que hacernos cargo de nuestro propio dolor y de nuestro niño, de nuestra niña. Y, y hablando de los traumas, me planteaba, sobre todo en un viaje súper reciente en el que volví a casa de mi madre y he pasado mucho tiempo con ella, y ha sido la primera vez que he podido realmente hacerme muy consciente y gestionar ese cambio en la relación que tenemos desde un lugar, no desde la rabia, desde el enfado, desde el es que no eres lo que yo quiero y no me das lo que yo necesité o lo que yo necesitaba en aquel momento, sino desde el acepto y abrazo que eres un ser humano que ha vivido una serie de cosas, que tiene también unos traumas que gestiona o no gestiona, pero yo tengo los míos y ahora yo puedo hacerme cargo de los míos y me hago responsable y me hago cargo. Entonces, creo sinceramente que las relaciones que tenemos con nuestros padres configuran el tipo de relaciones que tenemos, porque indudablemente esas carencias que hemos vivido generan una búsqueda, ¿no? de nutrir eso, de cuidar esa parte, como de reparar esa parte. Y me he dado cuenta con la investigación y con el trabajo en mí misma, con mucha escucha, con mucha atención, con cariño, con frustración también, con mucho enfado, con atravesar un momento de mucho enfado con mis padres, que al final ese trauma que se generó realmente lo que deja es un niño, una niña herido, y que llega un momento en la vida en el que nosotros debemos y podemos sostener a ese niño y entregarnos eso que necesitamos, eso que nos ha faltado, eso que nos causó dolor y que condiciona la relación que tenemos actualmente con nuestros padres. Y también condiciona las relaciones que establecemos, porque en el fondo estamos buscando sanar esa herida, cuando realmente creo que la llave está dentro de nosotras y de nosotros, y que al hacernos cargo conscientemente de nosotros y de nosotras mismas, dejamos de buscar fuera que curen nuestras heridas, que sanen esos traumas, y las relaciones cambian, se convierten en otro tipo de personas las que llegan, yo por ejemplo con mis padres, en sostener también sus procesos, incluso cuando no los entiendo, y en abrazarlos como seres humanos y quererlos y amarlos. Y creo que eso pasa por realmente, para mí, por ejemplo, por abrazar mi dolor y hacerme cargo de él y ser totalmente honesta con que hay una parte de mí que ha sufrido una serie de cosas, ha vivido, igual que ha aprendido una serie de cosas, que llevo unos aprendizajes que vienen de mis padres, también para bien y para, bueno, no es bien ni mal, ¿no? Pero aportan cosas diferentes, pero en un sentido más doloroso, pues también hay unas heridas, ¿no? Que se han quedado. Pero me parece súper importante revisar la relación con nuestros padres, y también ahí entraría una parte en la que durante mucho tiempo quizá yo, por ejemplo, como que me he responsabilizado de partes que no tenían que ver conmigo, y creo que es importante como revisar eso, y dejar que la otra persona se haga responsable y cargo de la parte que le corresponde, y hacernos cargo únicamente de la parte que nos corresponde con respecto a esa relación que tenemos con nuestros padres, porque es algo que se cruza, ¿no? Que ellos quizá a veces se sienten en deuda y creen que tienen que responsabilizarse de partes que no son suyas, y nosotros también a veces adquirimos un papel que realmente no es el que nos corresponde, y nos hacemos cargo de curarlos, de sanarlos, de sostenerlos, y en lugar de atender realmente la parte que nos corresponde, ¿no? La de
cuidarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, darnos ese sostén y recibir lo que viene, ¿no? En una relación de igual a igual, más allá que sean nuestros padres. Y ser capaz de expresar también nuestro dolor, de comunicarnos, pero no desde un lugar de la exigencia ni de la frustración, sino desde un lugar humano y real, y también de preguntar y de saber qué han vivido, dónde estaban, cómo se sentían, qué pasaba, para entender a ese ser humano también. Es un tema que creo sinceramente que da para muchísimo, y en el que en algún momento también me gustaría como poder interaccionar con preguntas, con muchas preguntas que me gustaría compartiros. Pero bueno, es algo que a mí realmente me interesa mucho, me ha cambiado la relación que tengo con mis padres y está cambiando, y también, como decía, el resto de relaciones que tengo. Y abogo por ir adentro, por profundizar. Y bueno, sin más, os recuerdo que voy a dejar un apartado, ¿vale? Al final del vídeo vamos a dejar algunas referencias para que podamos investigar más sobre este tema. Y te invito a que compartas tus reflexiones, tus opiniones, tus ideas en la sección de comentarios que encuentras abajo del vídeo. Será genial leerte y saber más de ti. Y te pido que no te olvides de darle a me gusta a estos vídeos y de suscribirte al canal de Project Ananda para estar al tanto de los nuevos vídeos. Y muchísimas gracias por estar aquí, por compartirte, y te leo muy pronto. Un abrazo enorme, nos vemos en el próximo.